Me enamoré perdidamente de este chico, pero tristemente tuve que dejarlo porque cuando me enseñó su Instagram, se veía muy mal organizado. A las 2 de la mañana estaba mirando el Instagram de Pablo con la misma cara con la que una persona ve moho en su comida, pero igual se lo intenta comer porque ya pagó. Tenía el pecho apretado de rabia, no por él, sino por la vergüenza estética que me estaba salpicando. Me sentí traicionada, como si me hubiera presentado a su mamá en pijama rota sin avisarme. Lo peor es que él estaba feliz, orgulloso, como si ese desastre fuera un logro. Y sí, sé cómo suena, pero déjame explicarte en qué momento empezó todo esto. Conocí a Pablo en una cafetería que parece diseñada por Pinterest, de esas donde hasta el hielo se ve caro y la gente habla bajito como si estuviera en un museo. Él pidió lo más simple del mundo y aún así se veía atractivo, con esa calma de hombre que no se cuestiona nada porque la vida le ha salido bien sin esfuerzo. A mí me gustó eso al inicio, lo admito, porque yo vivo en modo alerta, y su energía era como una siesta limpia. Empezamos a hablar y no hubo esa tensión incómoda de las primeras citas, él tenía conversación, se reía con ganas y no intentó impresionarme con historias inventadas. Me parecía raro, casi sospechoso, que alguien pudiera ser tan normal y al mismo tiempo tan bonito. Yo no soy de enamorarme por migajas, y menos por palabras, pero Pablo tenía algo que me daba paz de verdad. Me escribía buenos días sin hacerse el interesante, llegaba puntual, y cuando caminábamos no iba 2 pasos adelante como si yo fuera una mochila. Me miraba de frente y me preguntaba cosas específicas, no ese cuestionario genérico de ¿qué te gusta hacer? Eso para mí es atención de calidad, y yo me lo tomo en serio. En mi cabeza se fue armando la película de que por fin había encontrado a alguien que no me iba a hacer perder el tiempo. Y cuando yo me ilusiono, no es suave, yo me voy con todo y con una idea exacta de cómo deben verse las cosas. Además, yo tengo una marca personal, aunque a la gente le dé risa cuando lo digo. No soy famosa mundial, pero tengo mi estética, mis fotos, mis colores, mi forma de presentarme, y eso no es superficialidad, eso es coherencia. Yo cuido mi imagen porque nadie me la cuida por mí, y porque hoy en día la primera impresión vive en una pantalla. Pablo, al principio, encajaba perfecto en esa narrativa. Parecía el tipo de hombre que se ve bien al lado de una Cleangel, sin necesidad de esforzarse. Alto, sonrisa linda, manos bonitas, y esa vibra de que podría ser el novio de un carrusel de Soft Life. Yo ya me estaba imaginando nuestras fotos como si fueran una campaña, no por interés, sino porque cuando algo es bonito, se comparte. Las primeras semanas fueron demasiado fáciles, y eso me ponía nerviosa porque yo siempre siento que si no hay tensión, algo se está cocinando por debajo. Él quería planes tranquilos, yo le daba planes tranquilos, y aún así yo sentía que necesitaba un poquito de chispa para asegurarme de que estaba vivo. Me llevaba flores sin motivo y yo me decía que por fin un hombre que entiende, aunque yo misma no le hubiera dicho que me gustan. Me invitaba a caminar y me tocaba la espalda con cuidado, como si yo fuera algo delicado, y eso me encantaba más de lo que debería admitir. Yo me estaba dejando querer, pero también estaba tomando notas mentales, porque yo no suelto el control tan fácil. Y en cada cita, yo evaluaba si él podía sostener el nivel de vida emocional y visual que yo necesito. Porque sí, yo necesito un estándar, y no me voy a disculpar por eso. No hablo de dinero ni de regalos, hablo de presencia, de buen gusto, de no dar vergüenza. Hay gente que cree que el amor es puro sentimiento, pero el amor también es contexto, y el contexto hoy es digital, aunque les arda. Yo subo historias, etiqueto, comparto momentos, y si mi pareja aparece, debe sumar, no restar. Cuando yo te muestro, te estoy integrando a mi mundo, y eso es un privilegio, no una obligación. Pablo parecía entenderlo cuando yo le decía, con cariño, que una foto con mala luz no se sube. Él se reía y me decía que yo era intensa, pero lo decía como si le gustara, como si mi intensidad lo hiciera sentir especial. Un día, después de una cita que salió demasiado linda, le pedí su Instagram. No fue un interrogatorio, fue lo normal, lo natural, lo obvio en esta época, y más si ya está saliendo con alguien en serio. Él me lo mostró con total confianza, como quien enseña una foto de su mascota y espera aplausos. Yo abrí el perfil, y el mundo se me volvió feo de golpe. Sentí una incomodidad física, como cuando entras a una casa con olor raro y finges que no pasa nada para no ser grosera. Ahí entendí que la paz que me daba Pablo venía con una deuda estética que yo no había visto. Su feed era una vergüenza pública, y lo digo con responsabilidad emocional. Tenía fotos pixeladas del perro en ángulos imposibles, memes viejísimos que parecían encontrados en una carpeta de Facebook del 2014, y selfies con luz amarilla que lo hacían ver enfermo. Yo me quedé mirando como si fuera un delito sin castigo. No era solo desorden, era abandono, era falta de criterio, era el equivalente digital a ir a una boda con zapatos sucios. Y lo peor es que él no lo veía, él estaba cómodo ahí, como si la estética fuera un capricho mío y no una forma de respeto básico hacia uno mismo.
Yo intenté reaccionar con calma, porque una cosa es tener estándares y otra es humillar a alguien que supuestamente te importa. Le dije, con una sonrisa, que podríamos mejorar eso, que yo podía ayudarlo a organizar, que incluso era divertido hacer una limpieza. En mi mente, yo ya estaba diseñando su perfil como si fuera un proyecto en pareja, algo íntimo, algo de construcción. Le expliqué que una foto en Golden Hour hace milagros, que un filtro coherente no es falsedad, es identidad, que los captions también comunican. Él me escuchó, pero con esa cara de hombre que cree que lo que tú amas es un hobby raro. Y cuando me dijo que las redes no son la vida real, yo sentí que me estaba hablando desde una mentalidad pobre, como si mi mundo fuera inventado y el suyo fuera lo verdadero. Esa frase me molestó más de lo que debería, porque no era solo una opinión, era una invalidación. Yo construyo cosas en Internet, yo trabajo mi presencia, yo cuido mi narrativa, y no por vanidad sino por supervivencia. Que él lo minimizara era como si me dijera que todo lo mío era juego. Intenté explicarle que no se trata de vivir para Instagram, se trata de no parecer un descuidado cuando la gente te busca. Le dije que yo no podía etiquetarlo si su feed iba a arruinar mi paleta de colores, y lo dije medio en broma, pero también era verdad. Él se rió como si yo estuviera exagerando y me dijo que yo era demasiado, que si me gustaba él, me debía dar igual su perfil. Y ahí se me prendió algo adentro, porque claro que me gusta él, pero yo también me gusto a mí, y yo no me voy a traicionar por un hombre que no entiende lo básico. Me fui a mi casa con esa sensación de estar saliendo con alguien que vive en otro siglo. Pasé horas revisando su perfil como si buscar más me fuera a dar una explicación, como si en algún punto fuera a encontrar una lógica escondida. Pero no, era solo desorden y descuido, como una habitación de adolescente, solo que en versión pública. Yo pensaba en lo fácil que sería arreglarlo, en lo bien que se vería con un par de fotos decentes, en lo que podríamos proyectar juntos. Y al mismo tiempo me hervía la sangre por el simple hecho de que él no quisiera ni intentarlo. Porque cuando una mujer te dice, te ayudo, no es control, es inversión. Volvimos a vernos y el tema salió otra vez, porque yo no puedo fingir que algo no existe cuando me está gritando en la cara. Le propuse un plan, algo simple, una sesión de fotos casual, sin estrés, solo caminar y capturar momentos con buena luz. Él me dijo que no quería que nuestra relación se volviera un proyecto, que él ya estaba bien como estaba. Esa respuesta me dio una mezcla de tristeza y asco, porque sonaba a conformismo, y el conformismo es contagioso. Le dije que no se trata de cambiar quién eres, se trata de presentar mejor lo que ya eres. Él se cruzó de brazos y me repitió que la vida real estaba afuera, no en una app. Y yo pensé, perfecto, si la vida real está afuera, entonces afuera me voy a quedar yo, lejos de esa vergüenza. La decisión fue rápida porque yo no negocio con cosas que para mí son esenciales. Le dije que necesitábamos vibraciones visuales compatibles, que mi energía no podía sostener esa incoherencia. Él se quedó mirándome como si yo fuera un chiste, y eso fue lo último que toleré. Me dijo que era una lástima que yo fuera tan superficial, que estaba perdiendo a un buen hombre por fotos. Yo le respondí que no estaba perdiendo nada, que yo estaba cuidando mi imagen y mi paz, y que un buen hombre también entiende el mundo en el que vive. Me fui con la cabeza en alto, pero por dentro con esa rabia fea de cuando tú sabes que tienes razón y aún así te duele. Durante los días siguientes, Pablo actuó como si no pasara nada, como si terminar fuera un trámite y yo me fuera a arrepentir. Yo lo veía en mis notificaciones de vez en cuando, porque aunque yo lo dejé, no soy de borrar gente inmediatamente, yo necesito observar el impacto. De hecho, yo quería que él sintiera el vacío, que entendiera que mi presencia elevaba su vida, aunque él no lo valorara. Pero entonces, a las 2 semanas, vi algo que me cambió la temperatura del cuerpo. Me salió su foto en una historia ajena, y ahí estaba él, sonriendo, ya no conmigo, sino con Katia, una microinfluencer que yo sigo y que siempre está tratando de verse más grande de lo que es. Me quedé helada, no por celos normales, sino por esa indignación de que mi intuición siempre tiene razón. Él no era anti-redes, él era anti mi control. Entré a su perfil con la curiosidad venenosa de quien se dice a sí misma que solo está viendo, y lo que vi me dio ganas de romper el teléfono. Su Instagram ya no era ese basurero pixelado, era otra cosa, fotos con Golden Hour, filtros tipo VSCO, captions poéticos como si fuera un hombre profundo. El cambio era tan obvio que parecía hecho con un manual, y eso me ofendió de manera personal. Porque esa estética era mi visión, era lo que yo intenté construir, y ahora ella estaba cosechando el resultado como si fuera idea suya. Sentí que me estaban robando algo que no se puede registrar, como si me hubieran quitado una canción que yo compuse y alguien más estuviera cantando en un escenario. Y ahí entendí que esto no era solo un ex, era un proyecto que me estaban arrebatando en la cara. Me dio un ataque de rabia silenciosa, de esos que te dejan sonriendo por fuera y planeando por dentro. Porque claro que Pablo puede mejorar, nadie lo niega, pero no me vas a usar como escalón para luego lucirte con otra. Yo fui la que vio el potencial,
Yo fui la que se lo explicó, yo fui la que tuvo la paciencia de intentarlo. Y ahora aparece Katia, con su sonrisa de «yo lo hice todo», y Pablo encantado como si siempre hubiera sido así. Eso para mí es una falta de respeto, y yo no me quedo quieta cuando me faltan el respeto. No voy a negar que me dolió, pero el dolor se me convirtió en una cosa más peligrosa, orgullo herido. Yo no podía permitir que él se volviera estético, gracias a ella como si mi influencia no existiera. No podía permitir que esa narrativa se instalara, porque en Internet las historias se vuelven verdad por repetición. Si él iba a ser una versión curada, iba a ser bajo mis términos, o no iba a ser nada. Y en ese momento, con el feed brillante frente a mis ojos y la sensación de que me estaban quitando el crédito de mi propia visión, decidí que si no podía tenerlo conmigo, al menos iba a asegurarme de que no brillara tranquilo sin pagar el precio. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea, tú terminaste una relación porque el man tenía memes de 2014 y selfies con luz amarilla, y encima te crees, musa, porque le dijiste que existe la Golden Hour. No es marca personal, es que estás obsesionada con que todo se vea como catálogo. Lo más irónico es que Pablo era divino en persona, pero tú prefieres un feed bonito a una vida real, literal lo que él te dijo. Y ahora estás ardida porque otra chica le tomó una foto decente y te sientes robada. ¡Qué vergüenza ajena! Respuesta de la OP. Vergüenza ajena me da a mí la gente que vive como si el mundo no los viera y luego se sorprende cuando los tratan como descuidados. Yo no dije que no me importara lo real, dije que lo real también se presenta, se cuida y se respeta. Si para ti es normal etiquetar a alguien que te arruina la estética y encima te baja el nivel, felicidades por tu estándar mediocre. Y lo de musa no lo inventé yo, el cambio fue demasiado obvio, no me vengas a hacer creer que fue casualidad. A mí no me van a borrar de una historia que yo empecé. Usuario anónimo 2 dice, lo que tú llamas, vibraciones visuales compatibles, suena a que quieres un novio accesorio, no una persona. Encima te indignas porque el tipo mejora con otra, o sea, ¿no era eso lo que querías? Te ofreciste a educarlo, como si fuera un perrito, y cuando te dijo que no, lo botaste y ahora te duele que no te haya obedecido. Eso no es amor, es control con filtro VSCO. Y rematas con que vas a arruinarlo si no es, bajo tus términos, qué enfermo. Respuesta de la OP, claro, porque mejorar con alguien más siempre se ve muy romántico desde afuera, pero nadie habla del trabajo emocional que una hace antes de que llegue la oportunista a tomarse la foto con el resultado. Yo no quería un accesorio, yo quería coherencia, pero parece que a ustedes les encanta romantizar el descuido como si fuera personalidad. Y no lo voté por no obedecer, lo dejé porque me minimizó, porque me habló como si lo mío no importara. Si tú te quedas donde te invalidan, es tu problema, a mí no me pidan que aplauda la ingratitud. Actualización 1. Han pasado 3 días desde la última actualización, y aunque suene ridículo, yo no he tenido un solo día de silencio mental desde que vi ese feed renovado. Me repetí que no me importaba, que yo ya lo había dejado por algo, que no era mi problema si él ahora jugaba a ser poeta con fotos bonitas. Pero cada vez que abría Instagram, ahí estaba, como si el algoritmo supiera exactamente dónde picarme. Yo no podía dormir bien, y no porque lo extrañara como persona, sino porque me ardía la idea de que él se estuviera rebrandizando sin reconocer de dónde salió la idea. Y cuando a mí me hieren el orgullo, yo no lloro, yo actúo. Empecé de forma elegante, porque yo sé moverme sin verme desesperada. Comenté en una de sus fotos nuevas algo inocente, pero con veneno fino, diciendo que me alegraba que por fin usara los filtros que yo le había enseñado. Lo escribí como quien felicita, pero dejando una sombra de «yo estuve antes». Me pareció perfecto porque no era un ataque directo, era una marca territorial disfrazada de ternura. Yo quería que Katia lo leyera y se le apretara el estómago, que empezara a preguntarse si su novio era un proyecto reciclado. Y aunque digan que eso es tóxico, yo lo llamo prevención narrativa. Luego comenté en otra foto diciendo que esa camisa se la había regalado yo y que le quedaba linda. Eso sí era un detalle concreto, innegable, y precisamente por eso era efectivo. La ropa tiene memoria, y yo quería activar esa memoria públicamente. Imaginé a Katia viendo el comentario y sonriendo forzado, como cuando te saludan con cariño a alguien que tú sabes que te odia. No era un delito, era una verdad, y la verdad a veces es lo más explosivo. Yo estaba sembrando migas para que el cuento no se pudiera contar sin mí. Al principio me sentí poderosa, como si hubiera recuperado un pedacito de control. Me dije que era lo justo, porque si él estaba usando la estética como escalera, mínimo iba a cargar mi nombre en el zapato. Pasé horas revisando quién daba like, quién respondía, quién veía las historias, como si fuera un tablero de ajedrez emocional. Cada notificación me subía la adrenalina, y yo lo disfrutaba, lo admito. Porque cuando hay drama, por fin se siente que las cosas importan. Una relación sin fricción para mí siempre se siente falsa, como una foto sin contraste.
Pero Katia me bloqueó casi de inmediato, y eso me pareció una falta de respeto. No porque yo necesitara verla, sino porque bloquear es un acto de cobardía, es como cerrar la puerta y fingir que el incendio no existe. Me ofendió que ella se creyera con derecho a silenciarme cuando yo tenía historia real con Pablo. Sentí que me estaba borrando a propósito, como si yo fuera un error que se edita. Y eso a mí me despierta algo muy feo, porque yo no tolero que me eliminen como si fuera nada. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, procesando la humillación. No era el bloqueo en sí, era el mensaje, tú no importas aquí. Y yo, con mi ego, no puedo aceptar eso así de fácil, porque yo sí importo, yo siempre importo, aunque a la gente le moleste. Me dije que si ella quería jugar a la influencer fuerte, entonces yo también podía jugar, pero con más creatividad. Porque yo puedo ser muy amable, pero cuando me empujan, yo me vuelvo una estratega emocional. Y ese día me empujaron. Creé la primera cuenta falsa en menos de 10 minutos, con un nombre neutro y una foto de perfil inofensiva. No es difícil, la gente lo hace todo el tiempo, y no entiendo por qué cuando lo hace una ex se vuelve escándalo y cuando lo hace un fan se vuelve opinión. Me metí al perfil de Pablo desde esa cuenta y comenté algo insinuando que compraba seguidores. Lo dije sin acusar directo, como preguntando, porque la duda es más poderosa que la afirmación. Yo quería que alguien lo leyera y pensara, y con pensar ya está sembrado el problema. Luego hice otra cuenta y comenté algo sobre Photoshop y acné, aunque él ni tenía acné, pero el internet no necesita evidencia, solo necesita narrativa. Me dio una risa nerviosa mientras lo escribía, porque sabía que era injusto, pero también sabía que el mundo digital se rige por percepciones, no por justicia. Esa es la parte que la gente finge no entender cuando les conviene. Yo no estaba inventando por maldad, estaba equilibrando una balanza. Si él podía reinventarse, yo podía recordarle que también se puede deconstruir. Y cuando una imagen se cae rápido. El efecto fue inmediato en mi cabeza, aunque no sabía si en la realidad ya estaba pasando. Me imaginé a Katia revisando los comentarios con la mandíbula tensa, respondiendo con esa voz de «yo no me altero», mientras por dentro se le rompía el control. Me imaginé a Pablo intentando mantener la vibra poética mientras le manchaban el post con sospechas. Y eso me calmó, como si yo hubiera puesto la mano sobre el fuego y por fin sintiera que no era la única ardiendo. A mí la calma me llega cuando siento que el otro también está incómodo, y no me avergüenza decirlo. Sin embargo, después de un rato, me empezó a picar el miedo. Porque una cosa es el caos que tú administras, y otra es el caos que se te puede ir de las manos. Pensé en que Pablo podía reconocer mi forma de escribir, o que Katia podía hacer un vídeo dramático y victimizarse, y que la gente le creyera porque a la gente le encanta una chica llorando con aro de luz. Me dio rabia anticipada esa posibilidad, porque yo no iba a ser la villana en un cuento donde yo solo estaba reclamando un crédito emocional. Igual seguí, porque yo ya había empezado, y cuando yo empiezo, me cuesta frenar. No por obsesión, sino porque rendirse se siente como perder. Al día siguiente, revisé y vi que algunos comentarios habían desaparecido, y eso me irritó más. Era como si estuvieran limpiando el piso mientras yo todavía estaba tirando pintura. Me obligué a ser más fina, a no parecer spam, a dosificar. Comenté menos, pero comenté mejor, con frases que parecían de terceros reales, de esos que creen que son detectives en redes. Me enfoqué en insinuaciones, no en ataques, porque la insinuación se cuela como humo. Yo quería que la relación empezara a oler raro, no necesariamente que explotara de inmediato. Pablo me escribió por WhatsApp pidiéndome paz, y esa palabra me dio risa. Paz es lo que uno pide cuando ya perdió control, y a mí me encanta cuando un hombre que se hace el tranquilo por fin se desacomoda. Me dijo que estaba cansado, que él quería estar bien, que yo lo dejara vivir. Leyendo eso, yo sentí una mezcla de triunfo y enojo, porque por fin me estaba dando atención, pero no como yo quería, sino como si yo fuera un problema. Me habló como si yo fuera una ex loca, no como la mujer que lo quiso pulir cuando nadie lo veía. Y eso me encendió más. Le respondí que la paz se gana reconociendo a tu verdadera musa, y lo escribí con una calma insultante. No le grité, no le rogué, no le pedí volver, porque yo no necesitaba volver, yo necesitaba que él aceptara la verdad. Le dije que era curioso como con Katia si se tomaba en serio lo que conmigo minimizaba. Le dije que yo no estaba atacándolo, que yo solo estaba haciendo evidente algo que él estaba intentando ocultar, que su glow up tenía historia. Y cuando él me dijo que eso era enfermizo, yo sentí que estaba usando esa palabra como arma para invalidarme otra vez. Me pasé el resto del día revisando mi teléfono como si me fuera a llegar una sentencia. Parte de mí esperaba que él me llamara, que me dijera que exageré, pero que entendía, que me reconocía, que me agradecía. Y otra parte quería que me insultara, porque el insulto también es intensidad, y la intensidad para mí siempre fue una forma de amor. Yo sé que eso no es sano,
pero tampoco me interesa ser la persona más sana del mundo si eso significa ser invisible. Me asusta más pasar desapercibida que quedar como la intensa. Además, yo no estaba haciendo nada que miles de personas no hagan todos los días desde el anonimato. Esa noche, una amiga me dijo que dejara de meterme, que me estaba quemando sola. Yo le dije que no entendía, porque ella no tiene marca, no tiene estética, no tiene nada que proteger. Le expliqué que cuando tú construyes una imagen, la gente cree que puede arrancarte pedazos y usarlos como decoración en su casa. Pablo estaba usando mi visión como si fuera gratis, y Katia se estaba poniendo la corona como si la hubiera forjado ella. Y yo no iba a permitir que mi influencia quedara enterrada debajo de captions cursis y fotos al atardecer. Si esto iba a terminar con una verdad puesta sobre la mesa, así fuera con fuego. Sin embargo, empecé a notar algo que me preocupó, que el algoritmo me estaba ignorando. Mis cuentas falsas no tenían alcance, mis comentarios se perdían, y la gente seguía reaccionando a ellos como si fueran una pareja perfecta. Eso me frustró porque yo estaba dando esfuerzo y el mundo me estaba pagando con indiferencia. Me dio ganas de hacer algo más grande, algo que no se pudiera borrar con un simple bloqueo. Pero también sentí que si subía el nivel, podía convertirme en el personaje que ellos necesitaban para verse como víctimas. Y yo odio darle a la gente el guión que quieren de mí. Al final del tercer día, Pablo me volvió a escribir, esta vez más frío, diciéndome que si seguía, iba a tomar medidas, y esa frase me sonó a amenaza disfrazada de madurez. Me dio coraje porque yo conozco a Pablo, yo sé que él no es de tomar medidas, él solo estaba repitiendo frases que alguien le sugirió. Y eso me confirmó que Katia ya lo tenía influenciado, ya le estaba dictando su postura, su tono, su forma de hablar conmigo. Me sentí desplazada no solo como ex, sino como autora, como si me hubieran quitado el lápiz y me estuvieran obligando a ver cómo escriben mi historia con otra letra. Y ahí supe que esto no se iba a quedar en comentarios, porque ahora ya no era solo estética, ahora era territorio. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te bloquearon y tu reacción fue crear 3 cuentas falsas para decir que el man compra seguidores y que tiene acné que ni existe, o sea, tu plan es literalmente inventar cosas para dañar su imagen. Y encima dices que es prevención narrativa, como si fueras una productora de Netflix, por favor. Lo más patético es que te escribió pidiendo paz y tú le sales con, reconoce a tu verdadera musa, como si fueras una artista incomprendida. No eres musa, eres un problema con wifi. Respuesta de la OP, qué conveniente que solo veas 3 cuentas, y no veas el contexto completo de cómo me borraron como si yo fuera basura. Bloquear no es un límite sano cuando hay historia real de por medio, bloquear es manipulación para controlar la narrativa. Y lo de la musa no es un delirio, es un hecho, el cambio no salió de la nada, y cualquiera con ojos lo entiende. Si a ti te parece normal que alguien minimice tus aportes y luego los use con otra, quizá tú estás acostumbrado a que te pasen por encima. A mí no me pasan por encima y luego esperan que yo sonría. Usuario anónimo 2 dice, dices que odias ser invisible pero te estás haciendo famosa por lo peor, por acosadora. Comentaste, esa camisa te la regalé yo, para humillar a la nueva, y cuando te bloqueó, te fuiste por el camino cobarde de cuentas falsas y acusaciones. Eso no es orgullo herido, eso es inseguridad con filtro. Pablo te pidió que lo dejaras vivir y tu respuesta fue escalarlo todo porque te encanta el drama, literal estás admitiendo que te calma que el otro esté incómodo. Si fueras tan, Clean Girl, no estarías revolcándote en el lodo. Respuesta de la OP, me da risa que me hables de Clean Girl, como si fuera una religión donde una se deja pisotear para verse buena. Yo no humillé a nadie, yo dije una verdad concreta, y si la verdad incomoda, no es mi culpa que ellos vivan en una fantasía. Lo del drama lo usan como insulto porque no soportan a una mujer que no se queda callada y que no se deja reescribir. Y sí, me calma que el otro sienta un poquito de lo que yo sentí, porque así funciona el equilibrio emocional cuando alguien cree que puede jugar contigo y salir intacto. Si a ustedes les gusta la injusticia silenciosa, practíquenla en su vida, no me la exijan a mí. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y lo único que cambió es que ahora el caos ya no vive en mi cabeza, vive en público. Yo sabía que en algún momento iban a intentar voltear la narrativa para que yo quedara como la villana fácil de señalar. Aún así, no pensé que iban a usar el recurso más barato, la lagrimita estética en historias. Me desperté con el teléfono vibrando como si me estuvieran citando a juicio, y lo primero que vi fue su cara llorosa en pantalla. No era tristeza real, era contenido, y eso a mí me da un tipo de rabia que no se calma con respirar. Katia subió una historia llorando diciendo que la están acosando, y lo hizo con la iluminación perfecta, el encuadre perfecto y la lágrima en el momento exacto. Yo me quedé mirando y sentí que me estaban robando el papel principal de mi propia película. De pronto, ella era la víctima pura y yo era el monstruo, sin matices, sin contexto, sin historia.
Lo más irritante es que la gente se come eso como si no supieran que las historias se repiten hasta que parecen verdad. Yo leía los mensajes de apoyo que le mandaban y me daba una impotencia infantil, porque yo sabía que nadie se iba a tomar el trabajo de pensar. En redes, pensar es un lujo, y yo estaba pagando el precio de que otros no lo usen. Lo siguiente fue peor porque Pablo decidió jugar al héroe, y cuando un hombre se pone el traje de héroe, el mundo se vuelve estúpido. Subió un vídeo, sin filtro, pero no era sin filtro de verdad, era sin filtro de estética, con esa vibra fea de antes que a él le quedaba como uniforme de auténtico. Se grabó con mala luz, camiseta cualquiera, tono de voz calmado, como si estuviera dando una lección moral. Y lo que me dio el golpe fue que en ese vídeo expuso mis mensajes como si fueran prueba de mi locura. Ahí entendí que él no quería paz, él quería aplausos. Cuando vi mis palabras recortadas, remindadas, acomodadas para que yo pareciera una caricatura, sentí una mezcla de vergüenza y furia. No porque yo me arrepintiera de sentir lo que sentí, sino porque la gente no entiende contexto y él lo sabía. Puso capturas donde yo reclamaba cosas que para mí eran obvias, pero fuera de mi cabeza se ven intensas. Me pintó como si yo hubiera aparecido de la nada a arruinarle la vida, cuando yo fui parte del antes y del después. Él eligió el ángulo donde él era el novio real y yo el error de sistema. Y ese tipo de traición se siente como que te escupan en la cara y te pidan que agradezcas porque te dieron visibilidad. El vídeo se hizo viral, pero no por el chisme, sino por algo que me pareció una injusticia cósmica. A la gente le encantó su autenticidad y su defensa caballerosa, como si defender a tu novia fuera una rareza heroica. En un día ganó 100.000 seguidores, y yo lo vi subir como si fuera un ascensor que yo misma había ayudado a construir. Me dio un ataque físico de rabia, de esos que te dejan las manos frías. Era como ver a alguien triunfar con tu propio trabajo emocional, pero además usando tu caída como escalón. Y encima, con la estética fea que yo había detestado, le funcionó. Yo abría su perfil y era un festival de comentarios adorándolo, diciéndole que era un hombre de verdad, que por fin alguien auténtico, que qué suerte Katia. La gente empezó a llamarlo novio real, como si eso fuera una especie en extinción, y a mí me dieron ganas de gritarle a la pantalla que eso es marketing emocional, no virtud. En cada elogio yo sentía que me estaban borrando un poco más. Me dolía que se celebrara lo que antes me criticaban a mí, la intensidad, pero en versión masculina se llama carácter. Y sí, yo lo pienso, porque a mí nadie me convence de que esto no tiene doble moral. Katia, por su parte, pasó de llorar a repostear apoyo, como si hubiera descubierto una mina de oro en el drama. Yo veía sus historias llenas de mensajes de «no estás sola» y me parecía una comedia negra. Ella usó la victimización como escudo y como gancho, y lo hizo tan bien que hasta me dio envidia técnica. En el fondo, lo que más me frustraba era que yo también sé jugar ese juego, pero yo no lo hice primero, y en redes el que llega primero se queda con la verdad. Ella convirtió mi presencia en persecución, y la palabra acoso tiene un peso que aplasta. Yo podía decir 1000 cosas, pero ya me habían puesto la etiqueta antes de abrir la boca. En ese punto, mi orgullo me empujó a responder, porque quedarme callada habría sido aceptar su versión. Yo no soy de aceptar versiones ajenas sobre mí, y menos cuando me pintan como monstruo y ellos como santos. Sentí que si no salía a decir algo, mi silencio iba a ser usado como prueba. Y aunque me decía que tal vez era mejor esperar, mi cuerpo ya estaba en modo guerra. Así que me propuse hacer un vídeo de réplica, uno donde yo quedara impecable, donde la gente viera que yo no era la loca que él describía. Yo quería recuperar el control de mi imagen con la misma herramienta con la que me estaban golpeando. El problema es que yo, cuando me siento atacada, necesito verme perfecta. No por vanidad superficial, sino porque para mí la perfección es armadura. Grabé mi vídeo con demasiada luz, demasiada edición, demasiada piel sin poros, porque yo no iba a salir a hablar con la cara destruida mientras ellos hacían show de belleza real. Me vestí de blanco, me peiné como si fuera una sesión, y ensayé el tono como quien prepara una defensa legal. Mi idea era sonar serena, inteligente, superior, porque yo no iba a bajar al barro donde ellos estaban revolcándose. Pero resulta que el algoritmo no premia superioridad, premia imperfección vendible. Subí el vídeo y lo primero que noté fue el silencio. Ese silencio digital que se siente como cuando dices algo en una habitación y nadie responde porque ya decidieron que no te soportan. El alcance fue ridículo, y yo lo veía como si estuviera viendo una cuenta bancaria vaciarse. Después me enteré de que el algoritmo lo ocultó por spam, porque usé tantos filtros que parecía contenido engañoso. Me dio un ataque de frustración tan absurdo que lloré, pero no por tristeza, por humillación. Imagínate, yo intentando defender mi imagen y la propia plataforma diciéndome que mi cara era sospechosa. Cuando por fin aparecieron algunos comentarios, me llamaron la ex de plástico. Lo decían con esa seguridad cruel de la gente que no te conoce pero cree que ya te leyó completa.
Se burlaban de mi piel sin textura, de mi tono de voz, de mi postura, como si ser cuidada fuera delito. Me decían que yo era falsa, que yo era el ejemplo de lo que está mal, que Pablo era un rey por elegir algo real. Yo miraba esos mensajes y sentía que el mundo se estaba riendo de mí por haber hecho exactamente lo que siempre me funcionó, verme bien. Y ahora verme bien era la prueba de que yo era mala. Lo peor fue darme cuenta de que mi intento de arruinar su imagen le dio la fama que yo quería para mí. Esa frase me dolía como una espina en la garganta, porque era verdad y yo lo odio cuando algo es verdad en mi contra. Yo veía sus números subir y sentía que cada seguidor nuevo era una palmadita contra mi cara. Él convirtió el escándalo en historia de superación, como si hubiera vencido a una villana, y la gente ama esas narrativas porque les da un enemigo claro. Katia lo acompañaba con caritas de, ¡ay, el amor!, y a mí me daban ganas de vomitar. Porque no era amor, era estrategia, pero a la audiencia no le importa la diferencia. En los días siguientes, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes extraños. Unos me insultaban, otros me decían que buscara ayuda, otros me pedían storytime como si mi vida fuera un reality. Me sentí atrapada, porque si respondía, alimentaba el fuego, y si no respondía, ellos seguían creciendo con mi silencio. Empecé a notar que mis propios seguidores me miraban distinto, como si estuvieran esperando que yo me equivocara otra vez. Esa sensación de estar bajo lupa me puso paranoica, lo admito, pero también me puso más orgullosa. Yo no quería suplicar comprensión, yo quería imponer mi versión. Intenté hacer contenido normal, como si nada, y fue imposible. Cada post que subía recibía comentarios indirectos, chistes, referencias a plástico, gente diciéndome que ya supéralo. Me hervía la sangre porque nadie le dice ya supéralo al que se está beneficiando, solo al que quedó abajo. Yo sentía que me estaban castigando por no encajar en la tendencia del momento. Ahora la tendencia era real, y yo era el villano perfecto para esa moda. Y en esa época, ser villano te cancela, no te hace interesante. Yo también empecé a notar algo más feo, que algunas marcas dejaron de responderme. No me dijeron nada directo, pero el silencio se repitió, y yo sé leer silencios. Una colaboración que ya estaba medio hablada se enfrió, y otra se pospuso. Yo pretendía que no me importaba, pero me importaba, porque mi imagen no es solo estética, es trabajo. Me molestaba que el público pudiera afectar mi vida real mientras Pablo ganaba seguidores por actuar como si él no viviera de redes. Esa incoherencia me parecía una burla. Y la burla, cuando te toca el bolsillo, se vuelve amenaza. En ese punto pensé que tal vez yo debía cambiar de estrategia, volverme real, también, mostrarme vulnerable, llorar con aro de luz como Katia. Pero me negaba, porque para mí eso se siente como rendición, como imitarlos. Yo no quería copiar la fórmula que me estaba destruyendo, porque entonces ellos ganaban doble, me subían y me moldeaban. Yo quería que el mundo recordara que yo no soy la ex decorativa, yo soy la que sabe construir imágenes. Pero cada intento mío de control se sentía como gasolina. Y aún así, yo no podía parar, porque parar era aceptar que me habían vencido. Terminé la semana con una sensación horrible en el pecho, que ellos ya no me necesitaban ni siquiera para el drama. Ya habían usado mi presencia como trampolín, y ahora podían seguir sin mí mientras yo me quedaba tratando de limpiar la mancha. Pablo se veía feliz y exitoso con su autenticidad rentable. Katia se veía protegida y amada por la audiencia, como si fuera una mártir moderna. Y yo, en cambio, me veía atrapada entre mi orgullo y el miedo de quedarme sin espacio. Porque ahora no solo estaba perdiendo a un ex, estaba perdiendo el control de mi propia reputación, y esa es una amenaza que no se arregla con un filtro. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te salió el tiro por la culata y todavía te sientes víctima, eso es impresionante. El tipo subió un vídeo con estética fea defendiendo a su novia y exponiendo tus mensajes, y tú te quejas porque la gente lo aplaudió por auténtico. O sea, tú misma estás admitiendo que intentaste manipular todo con filtros y armadura, y luego te sorprende que te llamen la ex de plástico. Y encima dices que Katia lloró, perfecto, como si llorar fuera un acto de edición, ya sueltas la paranoia a niveles de comedia. No es que el mundo sea injusto, es que tú te pasaste. Respuesta de la OP, lo que ustedes llaman, pasarse, es no quedarse callada cuando te quieren borrar, pero claro, a la gente le encanta que una mujer trague y sonría. Mis mensajes fuera de contexto se ven como quieren que se vean, y él lo sabe, por eso los expuso, porque necesitaba una villana para su cuento de novio real. Y sí, llorar en historias puede ser contenido, no sean ingenuos, que hoy en día hasta la tristeza tiene guión. Me llaman plástico, porque les molesta que yo cuide mi imagen, pero cuando una influencer vende belleza real, con iluminación, ahí se aplauden. Decidan si odian lo falso o si solo odian a quien no les cae bien. Usuario anónimo 2 dice, lo más triste es que sigues obsesionada con mi versión,
cuando la realidad es que te quemaste sola. Dices que el algoritmo ocultó tu vídeo por spam porque te pusiste 1000 filtros, eso es literalmente una señal de que tu prioridad no era aclarar, era verte perfecta. Y ahora te quejas de que las marcas te dejan de responder, pero, ¿qué marca va a querer a alguien que admite que inventó lo del acné y lo de comprar seguidores? Encima dices que Pablo no vive de redes, pero tú estás viviendo por las redes, todo tu estado emocional depende de likes. Esto no es orgullo, es una adicción. Respuesta de la OP. Qué fácil es armar un sermón cuando no eres tú el que está viendo cómo te convierten en meme sin derecho a defensa. Yo sí quería aclarar, pero también tengo derecho a presentarme como me dé la gana, no voy a salir hecha pedazos para que ustedes me consideren humana. Y no he dicho que inventé nada como si fuera un crimen, he dicho que en Internet la percepción manda, y eso no lo inventé yo, así funciona el juego que todos consumen. Las marcas se asustan porque son cobardes y porque le tienen miedo al ruido, no porque yo sea la peor persona del planeta. Si les molesta que yo entienda cómo se construye una narrativa, entonces el problema es que ustedes prefieren creer cuentos sin pensar. Actualización 3. Ha pasado un año desde la última actualización, y lo irónico es que lo que más quería, al final se me cumplió, solo que como una maldición bien redactada. Yo pensé que el tiempo me iba a dar la razón, o por lo menos me iba a devolver el control. Me repetí 1000 veces que todo se olvidaría, que Internet cambia de enemigo cada semana, que yo solo tenía que aguantar. Pero algunas etiquetas se te pegan como chicle en el pelo, y la mía fue de esas. No fue un golpe de un día, fue una erosión lenta, como ver tu nombre volverse incómodo para otros. Pablo y Katia no solo sobrevivieron, se volvieron embajadores de marcas de belleza real. Yo los veía viajar gratis, recibir paquetes, hacer campañas con cara lavada y sonrisas de miren qué naturales somos. La vida les premió exactamente lo que a mí me castigó, hacer un personaje creíble. Ella pasó de microinfluencia, voz, de algo, y él pasó de novio con feed feo a símbolo de autenticidad. Me daba una rabia vieja, ya sin fuego, como una cicatriz que pica. Porque mientras ellos hacían dinero con la idea de lo real, yo pagaba el precio de que me asociaran con lo artificial. Mis colaboraciones se fueron muriendo una por una, sin drama, sin anuncio, solo con silencio. Había marcas que antes me buscaban para fotos cuidadas, y de pronto preferían perfiles imperfectos, porque esa era la tendencia. Yo intenté adaptarme, pero cada intento mío se sentía forzado, como si me pusiera una máscara nueva sobre otra máscara. Además, el rumor de bully no desaparece porque tú sonrías, desaparece cuando alguien decide que ya no eres útil como villana. Y a mí me dejaron de usar, pero me dejaron marcada. Yo aprendí que el olvido no es lo mismo que el perdón. Intenté rehacer mi presencia como quien redecoraría un apartamento después de una ruptura. Cambié tonos, bajé la edición, subí fotos con menos producción, hasta probé la ridiculez de mostrarme, sin maquillaje, como si eso fuera un acto revolucionario. Me sentía falsa haciéndolo, lo cual es gracioso, porque siempre me acusaron de falsa, y cuando intenté ser real, me sentí más fingida que nunca. Lo real, para mí, no es mostrar ojeras, lo real es sostener tu identidad sin pedir permiso. Pero Internet no premia identidad, premia tendencia. Y yo estaba cansada de correr detrás de la tendencia que me había escupido. En medio de ese cansancio, apareció mi nuevo novio, un modelo con el Instagram más perfecto del mundo. Se llama Nicolás, y la primera vez que vi su feed sentí un alivio que casi me hizo llorar. Todo blanco, minimalista, curado, sin una foto fuera de lugar, sin un caption que sobrara. Era como entrar a una habitación ordenada después de un año de ruido. Yo me dije que por fin, el universo me estaba compensando con alguien que entendía la estética como idioma. Me aferré a esa idea como quien se agarra de una tabla en el agua. Al principio, salir con Nicolás se sentía como estar dentro de una revista. Íbamos a lugares bonitos, pedía cosas visualmente preciosas, y yo me sentía otra vez en mi elemento. Él sabía sus ángulos, sabía su luz, sabía cómo caminar para que todo se viera bien, y eso me daba una calma peligrosa. Yo lo veía y pensaba, esto es lo que yo quería desde el principio, alguien que no me discuta que la imagen importa. Y como yo estaba herida por todo lo anterior, confundí compatibilidad estética con seguridad emocional. Me parecía que con él no iba a volver a pasar la humillación de estar al lado de un feed desordenado. La primera señal rara fue en una cena, cuando llegó la comida y yo intenté comer normal. Nicolás me detuvo con una sonrisa y me dijo que todavía no, que faltaba la foto. Yo me reí, porque pensé que era un chiste de modelo, un gesto tonto, algo de un minuto. Pero ese minuto se volvió 10, y luego 15, y luego 20, y la comida empezó a enfriarse. Él seguía acomodando el plato, moviendo cubiertos, cambiando servilletas, como si estuviéramos en una sesión de producción. Yo lo miraba y sentía una incomodidad que no sabía nombrar, porque técnicamente era lo que yo siempre defendí, cuidar la estética. Cuando por fin me dejó comer,
ya no tenía ganas. La comida estaba fría y yo estaba irritada, pero intenté no mostrarlo para no verme ingrata. Sin embargo, esa escena se repitió en la siguiente cita, y en la siguiente, y en la siguiente, hasta que se volvió regla. Nicolás no solo quería una foto bonita, quería la foto perfecta, y la perfección no tiene fin. Me hacía repetir tomas, cambiar la postura, volver a sonreír, volver a levantar el vaso, como si yo fuera parte de su set. Yo empecé a sentir que ya no salía a cenar, salía a trabajar gratis para su feed. Lo más desesperante era que él lo hacía con una calma absoluta, como si fuera lo más normal del mundo. No era un hombre dramático, era un hombre metódico, y eso es mucho peor porque no hay pelea que liberar. Me decía que era por calidad, que si vas a subir algo, debe estar bien, que la gente se fija. Y yo, la misma que le decía eso a Pablo, me quedaba sin argumentos que no me delataran. Porque Nicolás me estaba dando exactamente mi discurso, solo que sin cariño, sin flexibilidad, sin vida. Era como escuchar mi propia voz, pero en versión cruelmente eficiente. Empecé a notar que Nicolás se molestaba si yo comía antes de la foto. Se le tensaba la mandíbula, cambiaba el humor, se quedaba callado, y yo sentía que me estaba castigando con silencio. Un día me dijo que si yo no cooperaba, lo dejaba mal, porque su contenido es su trabajo. Me lo dijo como si yo fuera un obstáculo, no su novia. Yo me quedé helada, porque la palabra trabajo me golpeó el estómago con la misma frialdad con la que yo a veces hablaba de marca personal. Y en ese momento entendí la trampa. Yo había pedido estética, y me dieron estética, pero sin humanidad. A veces, en medio de una cita, yo miraba a mi alrededor y veía a otras parejas comiendo sin pensar en cámara, riéndose con la boca llena, viviendo. Me daba una envidia tonta, porque yo estaba ahí, con el novio, perfecto, y aún así me sentía vacía. Nicolás repetía tomas 50 veces, literal, porque si una sombra caía mal, empezábamos otra vez. Y yo me quedaba sonriendo como muñeca, contando mentalmente los minutos, esperando que por fin me dejara masticar. Me di cuenta de que estaba viviendo una tortura elegante, una cárcel blanca y minimalista. Ese tipo de infierno es el más difícil de explicar, porque por fuera se ve precioso. Intenté hablar con él, pero cada conversación terminaba volviendo al mismo punto, que yo debía entenderlo. Me decía que yo, más que nadie, debería apoyarlo, porque yo también sé cómo es esto. Lo decía con esa lógica impecable que te deja sin salida. Si yo reclamaba, quedaba como hipócrita, si yo callaba, me tragaba el resentimiento. Y yo odio quedarme atrapada en una esquina sin ganar. Empecé a sentir que mi relación se volvió una prueba constante de obediencia estética. Yo había cambiado a un hombre desordenado por uno que ordena hasta la respiración. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a reaccionar. Me daba dolor de cabeza en las citas, me daba ansiedad cuando veía que sacaba el teléfono antes de comer, me daba un hambre fea que se mezclaba con rabia. Nicolás me decía que exageraba, que era solo una foto, que eran 40 minutos, nada más, como si 40 minutos de espera con comida enfrente no fueran una crueldad. Y yo me escuchaba por dentro, queriendo gritar, pero también sintiendo vergüenza de gritar, porque yo había defendido estas cosas con tanto orgullo. Era como si el universo me estuviera devolviendo mi propio discurso con intereses. Y aunque me dolía, también me parecía justo, y eso me enojaba más. Lo peor es que por fuera, todo se veía perfecto. La gente me comentaba que qué pareja tan estética, que qué feed tan limpio, que qué envidia de vida. Nadie veía que yo estaba aburrida, hambrienta y atrapada en un guión repetitivo. Yo respondía con emojis porque no podía contar la verdad sin romper mi propia imagen. Y cuando pensé en cortar, me paralicé, porque cortar sería aceptar que yo, la defensora de la estética, terminé consumida por ella. Me aterra quedar como la que no soportó lo que pidió, como la que se contradice. Así que seguí, y cada cita se volvió una confirmación confirmada de que había elegido mi propia jaula. Hoy, un año después, sigo con el novio de feed perfecto y siento que estoy viviendo una vida que parece impecable pero se siente miserable. Pablo y Katia viajan, facturan, y encima quedan como los buenos del cuento. Yo estoy aquí, posando frente a un plato frío, sonriendo para una toma número 50, sintiendo el estómago vacío y el orgullo lleno. Lo más cruel es que nadie me obligó con una cuerda, me obligó mi propia necesidad de no perder. Y ahora el verdadero miedo no es que Nicolás me deje, es que un día yo explote en público y le dé a todos la confirmación de que yo siempre fui la ex de plástico, solo que ahora con hambre. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, esto es poesía karmática. Dejaste a Pablo por un Instagram desordenado y terminaste con un modelo que te tiene 40 minutos sin comer para sacar la foto perfecta. Dijiste que la perfección era armadura, y ahora esa armadura te está asfixiando, literal. Te quejas de que él te castiga con silencio si comes antes, pero tú hiciste exactamente eso con Pablo, castigarlo por no encajar en tu paleta.
Y encima sigues atrapada porque te da miedo quedar como la que se contradice, o sea, prefieres morirte de hambre a admitir que estabas mal. Bienvenida al infierno estético que tú misma pediste. Respuesta de la OP: qué fácil hablar de karma como si la vida fuera un cuento moral para que ustedes se sientan superiores. Yo no pedí que me controlen, pedí compatibilidad, y una cosa es cuidar la estética y otra es convertirla en una cárcel con reglas absurdas. Si ustedes creen que esto es justicia, entonces no entienden nada de cómo se deforman las cosas cuando se vuelven obsesión. Además, no es que me dé miedo admitir algo, es que yo no voy a regalarle a nadie la satisfacción de verme derrumbada. La gente como tú no comenta por preocupación, comenta para aplaudir una caída, y yo no nací para entretenerlos con mi derrota. Usuario Anónimo 2 dice: no, Regina, tú sí naciste para entretener, porque convertiste tu vida en contenido desde el inicio. Te indigna que Pablo y Katia sean embajadores de belleza real, pero tú eras la que vivía midiendo luz y filtros como si fuera oxígeno. Ahora te toca un tipo que hace lo mismo pero peor, y te haces la sorprendida. Y lo más triste es que ni siquiera dices, me voy, dices, me paralicé porque cortar sería admitir, o sea, tu relación ya no es amor, es ego. Sigues sin aprender, solo cambiaste de jaula y ahora la jaula es blanca, minimalista y con hambre. Respuesta de la OP: no me hago la sorprendida, me hago la fuerte, que es distinto, porque si yo me derrumbo, nadie me va a levantar. Y sí, yo convertí cosas en contenido, pero eso no significa que merezca vivir controlada como si fuera una extensión del teléfono de alguien. Nicolás no hace lo mismo, Nicolás impone, y hay una diferencia enorme entre sugerir y mandar, aunque ustedes lo quieran reducir todo a un chiste. Lo del ego me lo dicen como insulto, pero mi ego me ha sostenido cuando otros querían aplastarme. Si voy a salir de aquí, va a ser en mis términos, no en los de un público que solo quiere verme masticar mi humillación.